a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos y acompañarlos en esta mañana. Yo soy Ale Marín y les voy a compartir el estudio de la Escuela Sabática para Adolescentes. Bueno, pues como ya les dije, vamos a comenzar nuestro estudio de esta semana y les invito a leer conmigo nuestro versículo base que se encuentra en Hechos 6, del 8 al 10. La Biblia nos dice: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. No podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban. Esteban es un personaje muy importante en las Escrituras, porque él marca el inicio de una etapa de la profecía. Pero además, él también fue muy especial porque ayudó a la predicación del cristianismo y como tal fue uno de los primeros, pues podríamos hablar de él como el primer mártir cristiano. ¿Qué es un mártir? ¿Alguna vez habéis escuchado esa palabra? Saben, yo la primera vez que la escuché es cuando una persona lloraba. Decían, esa persona es un mártir. Pero en realidad, este término se usa para referirse a personas que han sufrido por la causa del evangelio. Por ejemplo, Esteban recibió muchas situaciones en las que vamos a platicar hoy en la historia que vamos a contarles y aprenderemos lo que significa un mártir a la luz de las Escrituras. Así que bueno, vamos a comenzar con esta lección, empezando por su historia. Saben, mientras Esteban pues estaba frente a los jueces para responder a algunas acusaciones que se le habían hecho, a él se le había acusado de ser blasfemo. La Biblia habla de la blasfemia como una persona que habla en contra de Dios o se cree esa persona Dios misma. Entonces, ellos lo acusaban de esta situación. Pero había algo en el semblante de Esteban. En él había una luz que brillaba mucho. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio para juzgarlo veían esa luz, pero estaban tan cerrados de la mente, estaban tan ensimismados o estaban tan concentrados en querer acusarlo que decidieron juzgarlo en lugar de hacer y de poner atención a esa luz que brillaba. Saben, dice la Biblia que Esteban era un hombre con gracia y con poder de Dios y hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Además, cuando él hablaba, las personas no podían discutirle nada porque él hablaba con las Escrituras. Pero ese día ellos decidieron discutirle con el punto de vista de su propia religión, de la religión que ellos habían construido a base de puras tradiciones y de cuestiones que no eran bíblicas. Entonces nos dice que esto sucedió en la sinagoga llamada de Libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, que eran dos ciudades muy grandes. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban, ellos instigaron a los hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. ¿Imaginas eso? Ellos agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley y se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Después le pagaron a testigos para que testificaran falso contra él. Y ellos decían: ese hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Entonces decían que Jesús, que decían que Esteban estaba diciendo que Jesús iba a destruir el lugar e iba a cambiar las tradiciones que había dejado Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el consejo pues decían: oh no, ¿cómo puede ser esto posible? Y luego de eso ellos mencionaban que también sus antepasados habían construido el tabernáculo y que ese hecho lo había ordenado Moisés y estaba hecho según el modelo del santuario. Así que al mencionar Esteban que lo iban a destruir, pues para ellos fue una situación muy difícil, pues tan difícil que ellos, imagínense, querían matarlo solo por decir eso. Después de todo este juicio, ellos decidieron hacer algo muy, muy fuerte. Ellos decidieron mandarlo a apedrear.
pues el espíritu de profecía nos dice que tercos y duros de corazón y torpes de oídos, dice que así les dijo Esteban: ustedes son iguales a sus antepasados. ¿Saben por qué les dijo esto? Porque igual que a los antepasados les habían hablado profetas, él les estaba hablando a ellos con la verdad. Y él les decía: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora lo han traicionado y asesinado a ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no lo han escuchado. Pues cuando ellos vieron esto, entonces se alebrestó su espíritu, se molestaron mucho, y entonces fue cuando decidieron apedrearlo. Ellos decían: llévenselo, apedréenlo. Y bueno, es muy curioso entender que pues esta práctica de apedrear viene de la Biblia, pero se estableció porque Dios dijo que aquellos que obligaran a su familia a adorar ídolos falsos debían ser apedreados fuera del campamento donde vivían los israelitas. Pero lo curioso en este caso es que ellos eran los que estaban blasfemando y ellos habían ordenado que Esteban fuera apedreado. Miren cómo son las cosas. Ahora encontremos algunos puntos de impacto. Vamos a ver qué dice la Biblia en Isaías 53:5. Dice la Biblia: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿De quién habla este punto de impacto? Es de Jesús. Claro que sí, Jesús fue dañado y fue pues herido por nuestros pecados, no por los de Él, porque Él nunca pecó. Así que Él fue transgredido y Él fue asesinado por nuestra maldad, pagando nuestros pecados. El segundo punto de impacto está en Juan 16:33. Dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa este texto? Pues básicamente es que nunca en la Biblia se nos garantiza que vamos a vivir de forma perfecta e ideal. Claro que no, la Biblia nunca dice que no vamos a tener problemas, pero hay una situación. Dios sí promete estar con nosotros, así que Él, el que ha vencido al mundo, dice: anímense porque yo los voy a fortalecer. Después nos dice la Biblia en Apocalipsis 14:13: entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Entonces, aquí lo que nos dice la Biblia es que aquellos que logremos hacer las obras que Dios nos pide, y que pues en algún momento, si nos corresponde como a Esteban, morir como él lo hizo, como un mártir defendiendo el Evangelio, para esas personas hay una promesa especial en las Escrituras que dice: van a descansar de sus fatigosas tareas porque sus obras lo acompañan. Es decir, aquello que hizo para defender a Cristo lo acompaña hasta la muerte. Y eso quiere decir que tiene la promesa de un día levantarse, ¿verdad? Y después dice Juan 11:25: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Esta es una de las promesas más importantes de la Escritura para nosotros que nos alcanzan hasta hoy. Si tú y yo confiamos en Cristo y deseamos estar con Él, la muerte es solo un paso para llegar a Él. Así que lo que más nos va a interesar es trabajar en vida para que cuando vayamos a descansar tengamos la confianza de que nos levantará. Así que bueno, vamos a pasar por último a algunas preguntas y puntos de vista. Fíjense bien, la primera pregunta dice: ¿habías leído antes esta historia? ¿Ya conocías la historia de Esteban? Describe algunas emociones que podrías sentir al leer esta historia. En lo particular, cuando yo pienso en la historia de Esteban, yo me siento triste y me siento un poco,
siento que hay mucha injusticia, ¿no? Porque pues Esteban lo único que quería es que ellos conocieran a Cristo, quería hacerles el bien, quería pues que ellos fueran salvos, pero desafortunadamente ellos no lo tomaron así. Y luego murió, pues qué injusto parece, ¿no? Pero Dios puso en él algo muy claro, un punto de la historia en la que él es ahora recordado como ese primer mártir cristiano, y además es pues es una persona de la que conocemos como un héroe de la fe. Al final, eso es pues una invitación para nosotros, ¿no? Después dice, analiza el relato bíblico de esta semana y piensa en qué momentos hubo tensión. ¿Qué momentos crees que hubo tensión? Pues yo me imagino que cuando Esteban estaba predicando, cuando lo estaban juzgando y pues cuando fue apedreado, ¿no? Creo que esos son los 3 puntos de más alta tensión. ¿Piensas que hay algún otro punto que no haya mencionado? Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿quiénes son los personajes principales de este drama y por qué están tan molestos los líderes judíos con un hombre como Esteban que hace milagros asombrosos? ¿Sabes qué, amigo? Pues la verdad es que no es tan fácil escuchar que estás equivocado. ¿Cuántas personas alguna vez han escuchado estas palabras y se molestan mucho? Ahora imagínate a estas personas que llevaban toda la vida creyendo en un sistema de sacrificios, creyendo que sus obras los salvarían, creyendo que el Mesías sería una especie de rey guerrero que llegaría y los salvaría del yugo romano. Al ver la humildad con la que nació Jesús, al ver el poder que él manifestaba en sus milagros, para ellos fue muy difícil, tanto que algunos nunca llegaron a cambiar, nunca llegaron a entender qué es lo que Cristo quería hacer en sus vidas, cómo era la verdadera manifestación de Dios. Entonces, nunca lo aceptaron. Pero el hecho de que hayan llegado al punto de apedrear a Esteban nos habla de personas muy necias, personas que realmente estaban tan involucradas y tan cerradas que llegaron a hacer semejante cosa, de verdad, no me lo imagino. La siguiente pregunta dice, ¿en qué momento entra Jesús en la historia? ¿Cuál es el significado de este momento? Bueno, pues Jesús sin duda era la luz que resplandecía en el rostro de Esteban. Imagínense, él resplandecía al momento de hablar con las personas. Cuando levantó su rostro y habló por él, ¡wow! ¡Qué imagen tan bonita!, ¿no? Imaginemos cuando él les dijo esas palabras, ¡wow! Ver tal experiencia, la verdad es que yo no me imagino ver tal cosa y de todos modos negarme. Pero bueno, pues entendemos cuál era la situación de ellos, ¿verdad? Luego la pregunta número 5 dice, ¿qué lecciones puedes aprender de este episodio de la Biblia? Pues yo creo que tenemos muchas lecciones que aprender de los dos lados. Primero, pues a no ser como aquellos fariseos que juzgan tan duro y que está tan cerrada su mente para sus creencias que estaban tan erradas, que no estudiaban la Biblia de verdad con el Espíritu Santo y con la intención de realmente aprender. Eso es por un lado. Y creo que por el otro, como Esteban, podemos aprender a tener esa fe, esa confianza tan plena en Dios que Él fue capaz de morir por el Evangelio. La verdad es que muy pocas personas son capaces de hacerlo, pero y miren que la invitación no es ir por ahí así como que a buscar que nos maten, por supuesto que no. El vivir por el Evangelio es también morir todos los días al yo, porque por ejemplo, yo podría estar acostada en mi cama durmiendo, pero estoy aquí hablándoles y comentándoles esto. Pero ustedes también tal vez podrían estar en su cama durmiendo o podrían salir a la calle y compartirle un libro a sus vecinos, o tal vez hacer si tienen redes sociales, compartir videos, mensajes donde puedan compartir del Evangelio. ¿Y saben qué? Muchas personas van a rechazarlos por eso. A muchos no les va a gustar. Van a ser un Esteban en la modernidad y tal vez van a morir, pero van a morir a sus gustos, van a morir a aquello que no es bueno, van a morir al mal ejemplo, van a morir a las malas amistades. Pero eso es lo que Dios nos invita. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos cristianos, que sean fieles a Él. Finalmente tenemos una última pregunta. Dice, ¿qué similitudes puedes ver entre el apedreamiento de Esteban
y la crucifixión de Jesús. Bueno, hay una similitud. Ambos murieron para defender el evangelio, para defender el mensaje de Dios. Esa es la similitud más grande, pero también esa actitud de amor hacia los otros, ¿no? Porque además Esteban no habló, digamos que no ofendió a los fariseos, él dijo la verdad, a pesar de que él les dijo todo lo que él sabía y lo hizo con el espíritu convencido de Cristo. Pues ellos no lo aceptaron, ¿verdad? Y vemos que Cristo también, porque eso les dijo, pues perdónalos porque no saben lo que hacen, porque él fue muy maltratado, muy herido y juzgado de la peor manera. ¿Y tú? ¿Qué otra similitud encuentras entre esta historia y la crucifixión de Cristo? Creo que hay muchas cosas que aprender de la Biblia. Podemos leer detenidamente y comprender esas similitudes y esos aprendizajes que vienen en la palabra de Dios. Todo tiene un propósito, así que yo te invito a que hagas el propósito de leer las escrituras, de hacerte digamos que un hábito, una costumbre, porque si no, imagínate, el día que llegue y que alguien te pregunte, pues simplemente no tendrás una respuesta. Pues miren, me dio mucho gusto acompañarlos hoy y compartirles este mensaje. Dios los bendiga mucho y sigamos estudiando y aprendiendo de la Biblia. Si te ha gustado esta lección, puedes suscribirte, darle like al video y activa la campanita. Casi se me olvida, compártelo con tus amigos. Nos vemos a la otra. Bye.